Bienvenidos. Hoy un nuevo programa de historias locas de la música. Hoy, viernes 31 de julio, hoy es el turno de un poco de la historia de lo que ha sido una de las bandas más importantes y la más convocante de Argentina, Los Redonditos de Ricota. Sí, ¿por qué hoy? Y bueno, porque desde el 20 de julio hasta el 5 de agosto hay fechas que han marcado a lo que es esta banda. Por ejemplo, el 20 de julio que pasó acá hace poquito, se cumplieron 41 años del lanzamiento oficial de su primer disco, Gulp. Sí, y ahora el 4 de agosto, que faltan 4 días, se van a cumplir 25 años de su último concierto. Pero ya vamos a llegar a eso. También lamentablemente el 5 de agosto se cumplen 2 meses de la desaparición física de el Indio Solari. Y hoy, acá, sí, en Historias Locas de la Música, tenemos la historia. ¿Por qué se separaron? ¿Qué fueron los motivos? ¿Cómo tocaron? ¿Cómo se iniciaron? Todo. Así que sentate, suscríbete y ponete cómodo que comenzamos una nueva historia loca de la música. Y ya se ha escrito y se ha hecho muchos programas sobre lo que ha sido la infancia y la adolescencia del Indio Solari. Nosotros vamos a ir directamente a 1977, cuando él tenía 28 años y frecuentaba un círculo que le llamaban la Cofradía de la Luz Solar. Ese círculo de artistas se congregaban o se encontraban en una galería comercial, el Pasaje Rodrigo. Estaba en la ciudad de La Plata y ahí el Indio conoció a Ricardo Cohen, conocido como Rocambole, a la Negra Poli, a los hermanos Benninson, tanto Guillermo como Sky, a Edgardo Gaudini, todos integrantes que serían lo que es la semilla de lo que fue Los Redonditos de Ricota. A mediados de 1977 comenzaron a tocar, pero tenían una banda bastante singular. Un montón de músicos sin nombre y aparte con diferentes actividades, porque entre canción y canción actuaban acróbatas, magos, habían monólogos, habían hasta bailarinas desnudas. Estaban catalogados como que hacían un tipo de rock teatral. Comenzando el año 1978, comenzaron a una gira por el interior, tocando en diferentes lugares medios under. Así estuvieron hasta 1979, cuando se les dio la oportunidad de, en Capital, tocar en lo que era el Teatro Margarita Sigur. Así fue que a medida que se daban a conocer, les hacía falta un nombre. ¿Y de dónde salió Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota? Bueno, hay 3 versiones. La versión de Eduardo Gaudini es la siguiente. En los shows, Eduardo se vestía de sultán y repartía entre la gente buñuelos de nuez y ricota, diciendo que eran afrodisíacos y que la receta la había sacado de una chef que se llamaba Patricia Rey. Una cosa sumó a la otra y de ahí salió el nombre. La teoría número 2 es del mismo Indio Solari, que cuentan de que él, estando viendo una revista, cuando llegó a la parte gastronómica, había la receta de un tal Patricio Rey y que la receta era de buñuelitos de ricota. Y modificando, de ahí salió el nombre. La tercera opción es un poco más misteriosa y más oscura, pero capaz que sirvió al enigma de la banda. Según dicen los integrantes del grupo, ellos tenían como un dios, una deidad
que se llamaba Patricio Rey y que ellos la adoraban porque gracias a Patricio Rey la banda existía y tenía ese éxito. Entonces llega el 2 de enero de 1982, cuando una revista de música argentina llamada Pan Caliente organiza un festival de rock en la cancha del Atlético Excursionista y Los Redondos son invitados. Tocaron ante 5.000 personas y, increíblemente, con todo lo que era su show, cuando subieron las bailarinas desnudas, dividieron las aguas. Sí, porque mucha gente enloqueció y otros lo tomaron como un mal gesto. De todas maneras, con ese detalle, Los Redonditos fueron la banda revelación de ese festival. Tan buena repercusión tuvo ese toque que así el 13 de agosto de 1982 volvieron al Teatro Margarita Sigur y fue grabado lo que fue ese concierto y sacado medio como pirata, que fue el primer disco no oficial que estaba circulando de Los Redondos. Por ese momento fue que le fueron a grabar sus primeros demos en forma profesional en la discográfica RCA. De ahí salieron temas como Superlógico, Nene Nena, Mariposa Pontiac, Pura Sangre, entre otros. Aunque los directivos de RCA no estuvieron interesados ni en los temas ni en firmarlos. Radialmente tuvieron un éxito rotundo. Las FMs porteñas comenzaron a pasarlos una y otra vez. Todavía eso se le sumaba de que había comenzado lo que era la Guerra de las Malvinas y había una prohibición de pasar lo que era música inglesa en la radio, lo cual le dio una amplia repercusión a lo que era la música nacional. Con esa situación en la Argentina, Sky y la negra Poli, que en ese momento ya eran pareja, contactan con el Indio Solari para reunirse y tomar en serio el formar una banda de rock en serio y dejar todo lo que era esa teatralidad y las bailarinas desnudas y dedicarse de lleno a hacer una banda de rock. A finales de 1984 entran en los estudios MIA, Músicos Independientes Asociados, para grabar los temas del que sería su primer disco, Gulp. Aunque el disco se empezó a vender de boca en boca y en los toques distribuidos siempre por la negra Poli, el lanzamiento oficial fue el 20 de julio de 1985. Contenían temas como La Bestia Pop, Superlógico, El Infierno está encantador esta noche, Barba Azul versus El Amor Letal, entre otros. Para 1986 sacan Octubre. Y aunque no querían sonar políticos, desde la portada ya lo decían todo. Las letras estaban llenas de contexto social y apuntaban mucho a lo que era la Guerra Fría de ese momento. Y de ese disco tenemos un clásico de Los Redondos, del rock argentino y de todos nosotros. Ji, ji, ji. 1988 y salió el tercer disco de la banda, Un Bayón para un Ojo Idiota. Y aunque cambiaron 3 músicos, la calidad y el magnetismo siguió tal cual. Y ese disco nos dejó temas como Vencedores y Vencidos, Masacre en un puticlub, Aquella solitaria vaca cubana y un clásico de Los Redondos como fue Vamos las bandas. Ya para ese entonces
varias discográficas estaban atrás de ellos tratando de hacerles firmar ese contrato que no habían querido años atrás. Y ahí ellos se mantuvieron 100% independientes. Nunca firmaron con ningún sello, ni con ninguna distribuidora, nada. Ellos querían manejar todo el espectáculo, toda la producción, toda la distribución. Eran 100% independientes. Para 1989 sale su cuarto disco titulado Bam Bam, Estás Liquidado. Y aunque no fue muy exitoso en lo comercial, para los ricoteros era un trabajo más. Y de ese disco podríamos decir que tenemos Ropa Sucia, un Pac-Man en el Savoy, Esa Estrella Era Mi Lujo. En ese momento hubo un quiebre en lo que es la banda. Dejaron de ser una banda de culto, una banda under que tocaba en lugares chiquitos, en teatro, para ser una banda de masividad. Pasaron a llenar lugares de 25.000 personas y empezaron a verse lo que se denominó como las misas ricoteras. Llegamos a 1991 y lamentablemente el éxito de ellos aumentaba masivamente y empezaron a haber problemas. En un recital en lo que era el estadio de Obras en 1991 pasaron unos hechos delicados. Al finalizar el concierto, en la salida hubo un enfrentamiento en lo que era una masa de fanáticos ricoteros con la policía. Hubieron 40 detenidos, uno de ellos Walter Bulacio, de 17 años. Fue detenido y tras estar 12 horas incomunicado, fue llevado en una ambulancia con un traumatismo de cráneo. Según Bulacio, mientras tuvo conciencia, dice que fue brutalmente golpeado por la policía. Tras caer en coma y luego de 5 días falleció. Desde ese momento se instaló un odio entre los que eran los seguidores más fanáticos de Patricio Rey contra la policía, lo cual iba a hacer que cada vez que tocaran y los enfrentamientos se iban a agravar. Debido a eso, el grupo decidió por un tiempo dejar de tocar. Para finales de 1991 sale La Mosca y la Sopa. Un discazo, señores, miren. Lo tengo porque es uno de mis discos preferidos. Para aquellos que no conozcan a Los Redondos, este disco es 100% recomendable. Por ejemplo, tiene temas como Toxi Taxi, Fusilados por la Cruz Roja, Un poco de amor francés, Mi perro dinamita, Blues de la artillería, Tarea fina, El pibe de los astilleros, Nueva Roma, Salando heridas y Queso ruso. Para 1993 se atreven y sacan un disco doble llamado Lobo suelto, Cordero atado. Y ese disco nos deja Ángel para mi soledad, Es hora de levantarse, Etiqueta negra y La hija del fletero. La presentación del disco se hizo entre el 19 y el 20 de noviembre en 2 conciertos. El primer día presentaban a Lobo suelto, el segundo día a Cordero atado y estuvieron viéndolos 70.000 personas. Lamentablemente, los 2 recitales dejaron un saldo de 28 heridos y 60 detenidos. Tras los 2 recitales, la banda decidió por un tiempo
tocar solo en el interior. Pero eso no hizo disminuir la fanaticada, porque ahí pudimos ver y reafirmar lo que era la misa ricotera. Donde iban los Redondos a tocar, ahí iban todos. Para 1996 salió Luz Velito, y Luz Velito nos dejó Mariposa Pontiac y Cruz Diablo, dos también éxitos y clásicos de los Redondos. En la gira de presentación de este disco, al llegar a la ciudad de Olavarría, la banda fue censurada y las autoridades de la ciudad les prohibieron tocar por miedo a que hubieran desmanes. Aquí por primera vez se suscitó algo que nunca más se repitió. Los Redonditos llamaron a una conferencia de prensa a los medios de comunicación para informarles y pedir disculpas públicas porque no los dejaban tocar. Ellos habían hecho todo lo posible para lograr destrabar lo que era la situación, pero fue negativo. Los Redonditos no tocaban en esa ciudad. Esa prohibición no hizo más que levantar presión, porque el 23 de mayo de 1998, en la ciudad de Villa María, y antes de empezar el concierto, la fanaticada comenzó a tener enfrentamientos con la policía, aparte de ser mucho más las personas que podían ingresar al lugar donde se hacía el concierto. Tras los enfrentamientos hubieron 30 heridos y 20 detenidos. En el momento que iban a salir a comenzar el show, los integrantes de los Redonditos fueron notificados de lo que estaba pasando afuera, los cuales salieron sin tocar en los instrumentos. Hicieron prender las luces y el Indio Solari, agarrando el micrófono, dijo estas palabras: estos quilombos no hacen otra cosa que acelerar el fin de la banda. En ese momento no se tomó en serio, pero era un presagio de lo que vendría más adelante. Igualmente siguieron produciendo y escribiendo, y así es que a finales de 1998 sale su nuevo disco, El último bondi a Finiestre. Un disco que no tuvo mucha aceptación ni gustó mucho a los fanáticos más ricoteros, porque habían hecho una experimentación de un rock electrónico que no gustó mucho. Solo un tema sonó en las radios, que era Gualicho. Igualmente sus presentaciones no se vieron afectadas porque seguían llenando estadios. Así es que en su presentación, que tocaron el 18 y el 19 de diciembre en el estadio de Racing, tuvieron 50.000 personas en cada noche, y gracias a Dios no hubo ningún inconveniente. Pero esta es la historia de los Redondos, y si estamos hablando de Redondos y estamos hablando de los que convocaban más gente, y lamentablemente no iba a durar la tranquilidad mucho tiempo. Así que llega 1999. Se presentan en el patinódromo de la ciudad de Mar del Plata, y de lo que pidan les paso a contar: 100 heridos de balas de goma, un policía baleado, 500 detenidos, comercios saqueados, autos prendidos fuego. Esto lamentablemente hizo que al término del concierto decidieran no tocar por un largo tiempo. Dejaron de tocar prácticamente más de un año, y así llegamos al 15 y 16 de abril del 2000. Y
dijeron, vamos a volver y vamos a volver a lo grande. Estadio Monumental de River. Y las 2 noches, lleno total. 70.000 personas cada noche. Toda una fiesta. Adentro era una fiesta. Afuera era una batalla campal. Los fanáticos contra la policía. Bandas contra bandas. Y si algo faltaba, un tal Jorge Ríos sacó un cuchillo y entre la multitud empezó a apuñalar gente. 7 personas apuñaladas antes que lograran sacarle el cuchillo y hasta lo lograron matar con el mismo cuchillo. Cuando los integrantes de la banda y el Indio Solari le pasaron por la cucaracha lo que estaba pasando, se retiraron del escenario. La gente no sabía qué era lo que había pasado. Media hora después volvieron a salir y antes de comenzar a tocar, el Indio dijo esto. Bueno, pareciera ser que todo el esfuerzo... Escúchenme un poquito, por favor, han pasado cosas muy serias acá esta noche. ¡Escúchenme, carajo! Han pasado cosas muy serias esta noche acá. Han entrado un par de hijos de puta, han lastimado gente. No sabemos si enviados por alguien, no sabemos por qué motivo. Se han cagado en el esfuerzo que ha hecho la banda, se han cagado en 70, 80.000 personas que hay esta noche acá. Desgraciadamente, todo este esfuerzo, toda esta presión que han hecho durante días la prensa para meternos en este gueto, haciéndonos creer que somos animales, han logrado probablemente que esta sea la última noche que toquemos. Se hace muy difícil cantar Banderas de mi corazón, se hace muy difícil hacer esto. Nosotros no tenemos ánimo en este momento, hay chicos lastimados, hay varios chicos lastimados. Yo sinceramente creo que vamos por respeto a ustedes, toda esta gente que vino hoy de distintos lados, vamos a seguir con el show que teníamos para hoy, pero bueno, veámoslo como una de las últimas veces que tocamos. Por dictamen del juez vamos a tener que tocar con las luces del estadio prendidas. Las 2 fechas en el Monumental de River dejaron un total de 150 heridos y 40 detenidos. Para finales de ese 2000 llega su último disco, Momo Sampler, un disco muy artesanal, y si el anterior había sido de experimentación, este era de experimentación total. La banda casi estaba separada. El disco fue, como quien dice, solo grabado entre el Indio y Sky y no tuvo muy buena aceptación. Por primera vez en toda su historia, la presentación de ese disco fue fuera de los límites de Argentina. ¿Qué lugar? Uruguay nomás, 22 y 23 de abril del 2001, en el Estadio Centenario. Entre las 2 fechas hubieron 65.000 personas y gracias a nosotros, o vaya a saber quién, no hubo ningún incidente en suelo uruguayo. Como había salido todo tan bien en el Estadio Centenario, dijeron, vamos a presentarlo en Argentina. Así llegó el 4 de agosto del 2001. El lugar, el Chateau Carrera de Córdoba. La capacidad, 40.000 personas. De esas 40.000 personas, nadie suponía ni se imaginaba de que ese sería la última vez que viera a Los Redonditos. ¿Por qué? Porque al mes 2 de noviembre salía el comunicado que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se disolvían, dejaban de ser un grupo. Las razones nunca fueron claras ni las quisieron dar. La versión más fuerte que circula
es que habían tenido una disputa por el material audiovisual de la banda. Como ya les contamos, era una banda 100% independiente. Ellos manejaban todo y ellos eran los que tenían en su poder lo que eran las grabaciones en los estadios, los videos, y como la manager era la Negra Poli y lo tenía ella. Varias veces el Indio contó de que le había pedido tanto a Sky como a la Negra Poli que le gustaría tener una copia de esos materiales, los cuales siempre fueron negados. Y sumados a problemas comunes de que una banda va teniendo, y sumado eso, fue la gota que derramó el vaso. Y bueno, y después del tiempo Sky comenzó a sacar discos como solista, luego le siguió el Indio, y según dicen, en cada recital, tanto de uno como del otro, la gente le corea, le pide de que se juntaran. Pero nunca sucedió, y ahora con el fallecimiento del Indio nunca sucederá. La cosa es que así fue el final de la banda más influyente, vendedora, con más adeptos, la que creó lo que era la misa ricotera. Y bueno, y lo tuviste acá en Historias Locas de la Música. Espero que les haya gustado, y bueno, ya saben que este programa ha sido auspiciado por la cocina de Doña Carlota. Gracias por estar, suscríbanse si no lo están, y hasta la próxima Historia Loca de la Música. Y gracias a Dios tampoco cree lo que oye, ángel de la soledad y de la desolación.